cálida estación primaveral y también buena estación radial, Radio Generación Inclusiva. Muy bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Hablemos de Inclusión acá en Radio Generación Inclusiva. Hoy estamos con un tema muy interesante, pero antes los quiero invitar a que se puedan suscribir a nuestras plataformas en YouTube y en Spotify. Este capítulo va a estar ahí a disposición para que lo escuchen todas las veces que quieran y lo puedan compartir ahí con sus amigos, con la comunidad, con profesionales, etcétera. Así que recuerden ahí suscribirse a nuestros canales para que estén siempre al tanto de este programa y de todo el contenido que hace Radio Generación Inclusiva. Y en el día de hoy hablaremos de sexualidad y discapacidad, un tema que no siempre se toca en los medios de comunicación, un tema que está ahí un poco escondido, pero bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada, un honor para nosotros, gracias a nuestra invitada por hacernos ahí un espacio en su agenda. Bienvenida, Rocío Amaya, ¿cómo estás? Hola Francisco, oye, verdaderamente feliz, de verdad muy feliz por la invitación, por este espacio que encuentro que también es súper necesario poder relevar la importancia de nuestra salud sexual, poco se habla de eso, ¿ya? Y sobre todo desde una mirada que es inclusiva, así que también mandarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están acompañando en esta conversación que vamos a tener, que hoy día promete estar súper interesante. Por supuesto, un tema que dará para la seriedad y por supuesto también un poquito, ya lo hablábamos detrás del micrófono, un poquito también ahí a reírnos un poco de algunas situaciones. Yo como persona con discapacidad puedo ahí contarte muchas cosas en torno a este tema. También hacer una breve mención de que estamos con una gran invitada, Rocío. Ella es psicóloga de profesión, también es terapeuta familiar y sexóloga. Así que muy y de todos. Pareja también. Ah, y de pareja, perdón. Sí, sí. Así tenemos todo el pack. Todos los ingredientes para este... Exactamente. Para este plato que vamos a cocinar el día de hoy, por decirlo así, en un ámbito más de cocina. Pero me gustaría, Rocío, que contextualizáramos un poco acerca de la sexualidad. ¿Esto tiene que ver solo con eso, con el acto sexual? ¿Por qué es tan importante que hablemos el día de hoy de esto? Oye, sí, Francisco, interesantísimo tema. La verdad es que hay muchos mitos en torno a la sexualidad y yo creo que tenemos que partir de una base de que en términos súper generales nuestra educación sexual es súper pobre, ¿ya? Básicamente porque también venimos como de una cultura bien restrictiva con la sexualidad, porque no es un tema que hablemos, por ejemplo, sentados en la mesa con la familia, no es un tema de conversación que muchas veces se dé con nuestros padres, más bien se empieza a dar a lo mejor algunas veces con nuestros amigos, con nuestros conocidos, en ciertos contextos muy cuidados, ¿cierto? Y a veces, lamentablemente, el porno se transforma un poco como en este manual de conductas que debiéramos tener, pero muchas veces lo que no sabemos acerca del porno es que el porno es fantasía, son películas de fantasía que muchas veces exageran la realidad y por tanto nos podemos quedar a ratos con esta sensación de una sexualidad que está distorsionada. Por lo tanto, la mirada que tenemos hoy día de la sexualidad está, yo creo que muy permeada, por decirlo de alguna forma, por los mitos, por el desconocimiento y también por un camino como bien en solitario que vamos recorriendo. No sé cómo ha sido para ti en tu historia. Sí, sin duda. Bueno, yo tenía una experiencia buena en ese sentido. No me ha tocado vivir en torno a mitos de la sociedad. En ese sentido he podido desarrollar una
sexualidad bien íntegra. Buenísimo. Bien Pero dicho. ¿te ha pasado, por ejemplo, como esta sensación de pensar en la sexualidad como solamente como en el acto de la penetración, en el acto del orgasmo, del coito? Porque eso es súper interesante, ¿no? Cuando yo estoy en la consulta con las personas conversando, muchas veces está como esta idea como de este doble clic, como si la sexualidad solo se remitiese a eso. Y la sexualidad es mucho más que estar en la cama, por decirlo de alguna forma. La sexualidad es algo tan propio del ser humano y esto es independiente de si la persona presenta o no una discapacidad. Y en este sentido, el poder estar conectados con nuestra sexualidad es importante porque así como existe la salud física, existe la salud mental, también nosotros hablamos de la salud sexual justamente para referirnos al bienestar físico, emocional, mental y social que tenemos, pero en relación a la sexualidad, porque tú puedes cultivar una relación sexual no solamente con los otros, sino que también en la propia relación contigo mismo. Así es. Bueno, como tú decías, bueno, yo al principio pensaba que claro, que solamente el sexo y la sexualidad era todo un tema esto de lo que tú mismo hablabas, de las películas porno, de intimar yo con mi pareja, de las chicas que presten también este servicio sexual. Pero ya ahora más adulto y me ha tocado también muchas reflexiones, me ha tocado escuchar también especialistas y me ha tocado estar en charlas también, en donde ya uno va aprendiendo justamente todo esto más que del acto sexual, sino que más la identidad de esto, el afecto, Claro. el acto, la autoestima, las relaciones que muchas veces tenemos interpersonales. No, totalmente. O sea, cuando nosotros hablamos de salud sexual, yo creo que aquí hay como varios componentes, ¿no? Si vamos como hablando de los ingredientes, ¿no? Cuando hablamos de salud sexual, hay algo que tú dijiste recién que es súper importante, que es el conocimiento y la educación. Con el conocimiento y la educación no me refiero solamente a la anatomía, sino que también me refiero a los derechos que tú tienes, a conocer, por ejemplo, cuáles son tus límites, cuáles son tus deseos y cómo en la relación contigo mismo y con los otros tú eres capaz de plasmarlo. Pero también, por ejemplo, hay otros elementos de nuestra salud sexual que tienen que ver con el consentimiento, ¿no? En cualquier actividad sexual. Y esto tiene que ver con la capacidad que tengamos finalmente de poder decidir libremente sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Muchas veces cuando desconocemos cuáles son nuestros propios límites, cuáles son nuestros propios deseos, nos exponemos muchas veces a someternos a un otro o a vernos envueltos en relaciones o en situaciones que justamente nos van transgrediendo. Por lo tanto, el consentimiento y tener claro dónde estoy, qué es lo que necesito, cómo lo necesito, también es parte importante de nuestra sexualidad. Pero también, si te fijáis, la prevención, por ejemplo, el poder acceder a información que nos permita cuidar de nosotros mismos. Por ejemplo, el conocimiento sobre las enfermedades, a qué factores de riesgo yo me puedo exponer, pero también saber cómo poder prevenirlo, el acceso, por ejemplo, a los servicios de salud sexual, que este es un temazo, porque cuando nosotros hablamos de inclusión, evidentemente también tenemos en cuenta, muchas veces se habla más de la inclusión, por ejemplo, en términos laborales o en términos sociales, pero asociado a la sexualidad, el acceso que yo tengo, por ejemplo, a acceder a información, por ejemplo, desde un enfoque inclusivo, algunas veces eso es algo que se dificulta y se genera verdaderamente una segregación. Y eso también va un poco de la mano con otro aspecto de la salud sexual que tiene que ver con las relaciones saludables, ¿no? Esta capacidad de que nosotros podamos formar vínculos, ¿no? íntimos, sanos, que se basen en la comunicación, en el respeto, en la confianza, ¿no? Lo mismo que tú hablabas también de también esta coherencia, ¿no? El aceptar y el entender nuestra propia identidad sexual, que es en el fondo el cómo yo me percibo internamente, mujer, hombre, no binario, fluido, etcétera, ¿no? Y la diferencia con la orientación sexual, que la orientación sexual tiene que ver con esto que es hacia afuera, en el fondo, hacia qué me siento atraído, ¿no?
Y entonces tiene este componente, ¿no? Hoy día, mes de octubre, estamos como en el marco, ¿no?, de la conmemoración de la importancia de la salud mental, ¿no? Cómo esta capacidad de poder disfrutar en este caso de nuestra sexualidad, pero sin culpa, sin vergüenza, y también releva este concepto que es como la autoestima, la autovalía, cuánto yo valgo, cuánto yo me siento merecedor de afecto, cuánto yo me siento merecedor de generar un contacto y un vínculo de intimidad con otra persona, y también en la autoaceptación, ¿no?, de lo que soy y de cómo quiero ser también en la relación conmigo mismo y con un otro. Así es. Y por supuesto, es muy importante la educación y por supuesto que estén los accesos a una salud, a una salud de calidad, y por supuesto que todas las personas tengamos ese derecho a educación sexual. Rocío, te quiero invitar a una canción para que luego volvamos con esta entretenida conversación. Súper, vamos, vamos. Y de regreso acá en Hablemos de Inclusión, estamos conversando con Rocío Amaya, psicóloga, terapeuta familiar y de pareja, y también sexóloga. Estábamos antes de la pausa musical, estábamos conversando acerca de esta salud sexual con Rocío, y yo pensaba, mientras estábamos ahí en esa canción tan bonita que escuchábamos, todo lo que implica esta salud sexual también en el ámbito, el ámbito físico, bienestar físico, emocional, psicológico, y por supuesto también lo que ya mencionaba yo al final de la conversación, este derecho de poder ser parte de esta salud, de tener las mismas oportunidades que tienen todos los seres humanos. Exacto, exacto. Y eso tiene que ver incluso, Francisco, con el cómo nos posicionamos, ¿no? Cuando hablamos finalmente de la inclusión, no es que hablemos de una sexualidad específica para personas específicas. La inclusión implica justamente que todos y todas, independiente de que se presente una discapacidad o no se presente, podamos acceder en igualdad de condiciones a las mismas, en el fondo, plataformas de participación. Y esto nos sitúa justamente en algo, incluso si lo queremos ver como paradigmático, ¿no? Como entender, mucho se habla, sobre todo en inclusión, del paradigma social, ¿no?, de la discapacidad, pero esta vez entendido desde la sexualidad, ¿no? Que muchas veces las barreras, las limitaciones no son inherentes a la discapacidad en sí misma, ¿ya?, sino que esto se estructura a partir de la interacción entre la persona y la sociedad, y sabemos que, por lo tanto, podemos encontrar muchas veces barreras que pueden ser físicas, pero también barreras actitudinales. Por lo tanto, al eliminar estas barreras, evidentemente es que podemos facilitar las experiencias de una sexualidad que sea plena, ¿no?, de este derecho al disfrute que nosotros estábamos hablando recién, y eso pone sobre la mesa justamente el derecho a la sexualidad, donde todas las personas tenemos el derecho a experimentar nuestra sexualidad. Esto incluye el poder expresar nuestros deseos, el poder establecer relaciones sanas, ¿cierto?, y disfrutar de los espacios de intimidad. Sí, y sin duda no pude no evitar pensar en estas barreras, en las barreras, pero la que muchas veces nosotros escuchamos, y bueno, y a veces me ha pasado que tú vas, por ejemplo, a la salud y ya, no sé, por ejemplo, una mujer va a la matrona y típico que va, no sé, acompañada de la mamá, del papá, de una amiga, de un cuidador, y típico que, no sé si lo harán todos los médicos, pero típico que vas tú, no sé, por algún trámite, y típico que el médico habla con el cuidador y no con la persona. Oye, eso es un clásico, porque está como... bueno, eso tiene que ver también con los mitos de la sexualidad en las personas con discapacidad, como esta suerte de infantilizar o directamente invisibilizar al otro, ¿no? Y a veces también eso tiene que ver con la baja capacitación
que el personal de salud, no siempre, pero a veces puede tener respecto de cómo incorporar como este enfoque más inclusivo, que no es otra cosa que, en el fondo, humanizar a quien tienes enfrente, ¿no? Y desde ahí como reconocer este derecho, ¿no? Por lo tanto, claro, hay muchos mitos y muchos sesgos inconscientes que a veces son los que van modelando nuestra conducta y nos hacen justamente esto, como dejar de dar información que es relevante, porque a lo mejor yo tengo la creencia de que esta persona, qué sé yo, no tiene deseos sexuales o son angelitos caídos del cielo, ¿ya? Y por lo tanto ni hablar de sexualidad. Pero eso también reviste, es como una contracara, un riesgo mayúsculo, porque las personas también, al quedar segregadas, ¿no? También se exponen a mayores riesgos en términos de la sexualidad. Y con riesgo no me refiero solamente a los contagios, sino que también me refiero justamente a de repente verte envuelto en relaciones tóxicas, abusivas, en los abusos, y desde ahí en el cómo ponemos o no ponemos los límites. Por supuesto, y también la persona no se desarrolla, no encuentra esa autonomía en el ámbito sexual, porque muchas familias tratan de omitirle información a esa persona para evitar que, no sé, que tenga, como tú decías, pues él pueda tener relaciones sexuales, se pueda cuidar, por ejemplo, si el médico le dice, mira, tienes que usar, le empieza a enseñar, tienen que usar este preservativo para estos momentos, entonces, porque eso se lo diga al familiar o al cuidador y ese cuidador como lo tiene... O porque se complica, o porque no sabe cómo tocar el tema también. También, claro. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso yo te digo, hay muchos como sesgos inconscientes que giran en torno a la sexualidad y también específicamente a las personas con discapacidad en relación a la sexualidad. O sea, por ejemplo, el pensar, ¿no?, que las personas con discapacidad no tienen deseos sexuales, cuando lo que sabemos, por ejemplo, si nosotros hablamos de masturbación o de las mismas relaciones sexuales, por ejemplo, con otros, porque la masturbación finalmente es como la relación sexual, pero a nivel individual, son necesidades fisiológicas, o sea, tan natural como ir al baño, qué sé yo, alimentarte, también lo es satisfacer tus necesidades sexuales. Y eso lo tienen personas con discapacidad, sin discapacidad, ¿no? Por lo tanto, pensar o de hecho invisibilizar el deseo sexual, evidentemente es un mito que genera daño. O directamente ver a las personas como asexuadas, ¿ya? Es súper importante entender que también tiene un componente físico, que es anatómico, pero también tiene un componente que es afectivo, y todos tenemos necesidades, todos tenemos deseos, ¿cierto? Sin importar la discapacidad, ¿ya? O a veces, qué sé yo, estoy pensando, qué sé yo, cuando existe algún tipo de restricción o de limitación física, como el pensar que la persona directamente por tener una discapacidad no puede tener relaciones sexuales, ¿ya? Incluso en personas, qué sé yo, con una lesión medular, ¿ya?, que en algunos casos se puede requerir asistencia, pero en muchos casos no. Y muchas personas con discapacidad pueden y tienen relaciones sexuales que son satisfactorias, ¿ya? Sí. No sé, me pasa como de repente, Francisco, así como esto de pensar como que también está este mito como de la fragilidad, como que la persona casi que necesita ser cuidada durante la actividad sexual. Entonces, claro, ponerlo en este escenario donde todo es mucho más pasional, mucho más brusco, a ratos el sexo se puede volver más brusco, claro, es como que no conversa con este sesgo o esta mirada de pensar en la fragilidad. Entonces, aunque algunas personas, por supuesto, pueden requerir asistencia, esto no significa que todas las personas necesiten cuidados constantes durante la actividad sexual, ¿ya? O de pensar que la sexualidad de pronto, no sé cómo lo ves tú, pero como que es algo como inapropiado, ¿ya? Claro, y por supuesto, yo creo que, por una parte, el tema cuando se tiene una discapacidad por daño medular, decías... Disculpa, sí, por lesiones medulares, claro. Claro, ahí obviamente se requiere un apoyo, o por ejemplo en personas
con discapacidad, perdón, con síndrome de Down, por ejemplo, que Ajá. ellos buscan la sexualidad de otra manera, o sea, no van directo, como se diría a lo buen chileno, al choque, pero Bueno, y si tú te ellos fijáis, viven la sexualidad de otra manera, o sea, parten de otra base, no como nosotros que... pero mira, yo diría igual la gente, te diría que ahí hay un componente que también es súper como personal. Independiente de la discapacidad, este es como un traje hecho a medida. Lo que no nos podemos olvidar de la sexualidad es que la sexualidad, por ejemplo, contempla el preámbulo, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que conectan mucho más con la sexualidad en la fase del preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo es el coqueteo previo, es la conexión, es el abrazo, es la caricia, es, por ejemplo, la importancia del rol de los besos. ¿Ya? En los besos, en general, en la relación de pareja, uno como que tiende a pasarlo por alto, pero son súper importantes porque en el beso a ti se te activa el deseo sexual. ¿Ya? De repente, desde la ternura, a veces la sexualidad tiene como varias caras. Una cara es esta cara pasional, pero también la sexualidad tiene una cara que puede darse. Y yo te diría que cada pareja y cada persona, por eso es tan importante el autoconocimiento, tiene que ir generando como su propio mapa del placer. ¿A qué me refiero con eso? Como yo ir identificando dentro de mis gustos, dentro de lo que a mí me hace sentir segura, dentro de lo que a mí me hace sentir cómoda en una relación sexual, dónde es que yo me conecto más conmigo misma. Sexólogos, hay consenso en eso, lo vamos a definir como un espacio de encuentro contigo mismo en presencia de un otro. Mira, imagínate lo que te estoy contando, ¿no? Entonces la sexualidad, nosotros partimos de la base que es ciega, es sorda y es egocéntrica, porque si tú te fijas, te lo voy a poner en un ejemplo súper sencillo, cuando tú das un beso, ¿ya? Inconscientemente lo que tú haces es cerrar los ojos, ¿ya? El solo hecho de cerrar los ojos tiene que ver con que hay una necesidad de, mientras tú besas a otra persona, por ejemplo, querer conectar en un espacio de intimidad contigo mismo, ¿ya? Por lo tanto, la sexualidad a veces puede ser lúdica, ¿ya? Puede ser juguetona, podemos hacer intercambios de roles o podemos probar distintas posiciones de acuerdo a lo que más nos acomode. Entonces, esto yo siempre lo digo, así como para los niños existen las plazas de juego, ¿ya? Para los adultos la cama es la plaza de juego, ¿ya? Ahí es donde nosotros somos capaces de explorar nuestra fantasía, de explorar también cómo nos vamos sintiendo y con qué tono emocional vamos conectando, si es desde la ternura, si es desde el juego, si es desde la pasión, si es de repente desde, no sé, ir viendo estos componentes en el fondo más eróticos, ¿no? Y de ahí podemos, independiente de si la persona tiene o no tiene una discapacidad, poder conectar desde lugares distintos. Bueno, yo tengo un humor bien negro, pero bueno, ahí usted se imaginará, por ejemplo, muchas personas con discapacidad que nos están viendo ahí, pues también ahí como persona con discapacidad usted puede ingeniársela dando ahí algunas ideas en su ámbito de pareja. Me imagino que ahí usted tiene ese juego de roles o tiene su espacio para las personas, no sé, que tienen silla de ruedas. Voy a tirar ideas para la imaginación, ¿eh? Personas con silla de ruedas, personas ciegas, ahí hay un montón de cosas. Claro, pero es que ahí, por ejemplo, podemos trabajar con lo que tenemos, ¿ya? Por ejemplo, algo que sí sabemos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las personas ciegas, pues podemos hablar de las personas justamente que utilizan las sillas de rueda, pero ocupar, por ejemplo, el resto de los otros sentidos, ¿ya? Claro. Yo no sé si tú hayas escuchado hablar, por ejemplo, como del sexo tántrico, ¿ya? Se basa mucho, incluso no incluye la penetración directamente, sino que tiene que ver con el juego que tú haces con los distintos sentidos del cuerpo. A veces con sonido, a veces con aroma. Acuérdate que la sexualidad a ti te puede prender por distintos caminos,
¿ya? Entonces, por ejemplo, algo que pasa cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las famosas lesiones medulares, cuando una persona, por ejemplo, va a tener relaciones sexuales, las personas con lesión medular, por supuesto que pueden tener relaciones sexuales, ¿no? Pueden experimentar la sexualidad de distintas maneras. Por ejemplo, la capacidad para tener relaciones sexuales va a ir variando, ¿ya? Depende de muchos factores, por ejemplo, como el nivel, por ejemplo, de la lesión que la persona tenga, las condiciones de salud general que tenga y evidentemente las preferencias individuales, que de eso nunca nos podemos olvidar, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, en personas que utilizan sillas de ruedas, la sensación y la estimulación, ¿no? Si bien es cierto, las lesiones medulares pueden afectar la sensibilidad en distintas partes del cuerpo, algunas personas, por ejemplo, pueden tener sensibilidad en áreas que no están afectadas por la lesión y pueden ser esas áreas estimuladas, ¿ya? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, qué sé yo, el lóbulo de la oreja, ¿ya? Como a eso me refiero con el mapa sexual. Nosotros tendemos a pensar que solamente las zonas erógenas del cuerpo que tenemos es a nivel de pecho, por ejemplo, los pezones, son en el caso de los hombres el pene, los testículos, en el caso de las mujeres la vagina, pero lo que no nos damos cuenta es que nosotros tenemos muchas más zonas erógenas que eso. La boca, el cuello, la espalda, los hombros, ¿ya? Y todo eso puede llevarnos a un camino de placer sexual que cuando tú sabes como activarlo adecuadamente con tu pareja, esto no es como que uno lea un manual procedimental, pero darnos la oportunidad en pareja de aventurarnos, de explorar, ¿no? Y ahí es cuando justamente se pueden lograr justamente la excitación, las erecciones, ¿cierto? A través justamente de esta estimulación que puede ser mental, que puede ser más emocional, que puede ser basada en el tacto, por ejemplo, jugar, qué sé yo, con la temperatura, con el hielo, con el agua, o por ejemplo, aplicando, qué sé yo, hay como unos gel, no sé si tú has escuchado hablar, como que generan un poquito de calor, ¿no? En distintas zonas, y qué es lo que va pasando cuando nosotros vamos jugando con eso. O sea, si tú te fijas en lo que yo estoy apuntando, ¿ya? Es que esto tiene que ver justamente con posibilidad de ser creativos, ¿no? A la hora de compartir con los otros. A eso me refiero a que la sexualidad tiene y debe ser vivida como un espacio de juego, un espacio seguro, donde podamos ir a nuestro propio ritmo, donde podamos ser nosotros en la relación sexual, ¿ya? Las personas incluso pueden practicar distintas posiciones, y acá no es necesario que seamos acróbatas tampoco, así como dignos del Cirque du Soleil, ¿ya? Para poder alcanzar el placer. A veces hay, por ejemplo, algunas posiciones donde la persona, qué sé yo, tu pareja se puede arriba tuyo, arriba de la silla, y desde ahí, por ejemplo, se pueden lograr una estimulación mucho más profunda, mucho más adecuada. Puedes, por ejemplo, valerte de juguetes sexuales, qué sé yo, anillos, vibradores, ¿no? Pero siempre yo creo que, independiente del tipo de marcar la diferencia, esta comunicación abierta, esta comunicación honesta con la pareja, que yo encuentro que, no sé qué te parece a ti, pero yo encuentro que es esencial para que encontremos formas mucho más adecuadas y satisfactorias, ¿no? De poder ir probando. Quizás van a haber cosas que no nos van a gustar tanto y otras que nos van a encender el deseo y que entonces va a ser un hit total. Así es. Y bueno, si a usted le da placer el salto del ropero, también lo puede hacer. Exactamente. Y si usted puede y quiere, inténtelo, Claro, ¿ya? pero, Siempre importante con el consentimiento de su pareja, ¿ya? claro. No se ponga a improvisar. Claro. Bueno, con esta reflexión vamos a ir a una canción, Rocío, y ya regresamos acá al programa. Súper. Y de regreso acá en Hablemos de Inclusión por Radio Generación Inclusiva, estamos con una temática muy interesante el día de hoy. Estamos hablando de discapacidad y sexualidad, un tema que no deja indiferente a nadie. Es un tema para todos, ya lo decía Rocío antes de irnos a esta música, que el montón de ideas que usted puede tener para tener una sexualidad
Ya le dijimos un montón de opciones de cómo puede usted, que el besito, que la caricia. Ahí usted puede retroceder después de esta conversación y si las quiere anotar, y si quiere más, ahí después le podemos, Oye, y eso es hacer un listado importante. con Rocío. Investiguen, ¿ya? O sea, el Kama Sutra es una cosa maravillosa, ¿ya? En términos de posiciones que podemos ir probando. A veces podemos ir generando algunas modificaciones, ¿no? De acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a cómo nos sentimos más cómodos o cómodas, ¿verdad? Pero esa es un poco la invitación, ¿no? Que tiene la sexualidad. A veces no reducirla solamente a un tema de penetración, coito y orgasmo. Incluso a veces, que ese es uno de los grandes mitos que hay en torno a la sexualidad, es como que medimos que una relación sexual sea buena o mala dependiendo de si tenemos un orgasmo o no lo tenemos. Y lo cierto es que no siempre los orgasmos se van a presentar en nuestras relaciones sexuales y no por eso es una mala relación sexual. Lo importante, yo diría que lo que marca la diferencia es el nivel de conexión que nosotros tengamos con nosotros mismos y con nuestra pareja. Sin duda. Y qué importante aquí también el rol que cumple la familia, de poder también apoyar ya si son los padres, apoyar a sus hijos en este camino de educación sexual, y que recuerden que no somos personas asexuales, que sí tenemos sexo como cualquiera. Yo soy persona con discapacidad y ya tengo una hija. ¿Cómo eso no se va a llamar sexualidad? Exactamente. Exactamente. Así que bueno, es importante también ese rol de la familia, del apoyo, y también aquí hago un llamado también a todos los... desde Oye, Francisco, dígame. pero te voy a hacer una pregunta, ya que estamos hablando de la familia. Me puso complicado. Exacto, te voy a poner en una... No, pero ¿a qué edad tú crees que sería como bueno hablar de la sexualidad? Buena pregunta. Yo creo que desde pequeño. Yo creo que desde que los niños tendrán 2 o 3 años, importante a partir de ahí, y creo yo, el niño pueda explorar su cuerpo, conocer su cuerpo y por supuesto poner esos límites de que nadie tiene el derecho de tocárselo sin su permiso. Claro, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La sexualidad es algo súper transversal. Hablar de sexualidad no parte en la adolescencia, ¿ya? Ahí ya estamos llegando tarde. La sexualidad, evidentemente, es desde la cuna, ¿ya? Desde la cuna. Lo que pasa y lo que tenemos que ir haciendo nosotros en ese proceso de ser un facilitador, ¿ya? Para los niños, niñas y jóvenes, es justamente ir adecuando el discurso, ¿ya? Por supuesto que si yo estoy con mi hija, o yo tengo una hija, ¿ya? Si yo estoy con mi hija y ella tiene, por ejemplo, 5 años, no le voy a empezar a hablar de las conductas masturbatorias o de los tipos de masturbación, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, en esa etapa del ciclo vital, ¿qué es importante poder destacar? Por ejemplo, la conciencia de su propio cuerpo, la conciencia de sus propios límites, ¿no? ¿Quién puede verla? ¿Quién no puede verla? ¿Me pueden tocar? ¿No me pueden tocar? ¿No? Que es como la autopercepción, ¿sí? Como a veces los niños te lo dicen, porque a veces no se habla de esto, pero los niños también cuando son pequeñitos pueden tener conductas de exploración y dentro de esa exploración descubrir, por ejemplo, el pene, descubrir la vagina, descubrir que cuando se tocan eso genera placer y chuta que nos complicamos cuando un niño pequeñito te dice, uy, me gusta tocarme ahí, ¿no? Incluso el nombrar, ¿ya? Los genitales adecuadamente. Muchas veces tenemos esta cosa del pilín, ¿ya? La chochita, ¿no? Y que tenemos que enseñarles, ¿ya? O el popó,
ya ocupamos la palabra popó básicamente para todo, ¿ya? Entonces eso incluye todos los órganos. Y eso es algo que tenemos que ir poniéndonos las pilas, modificando, porque también incluso para prevenir abusos sexuales es súper importante que el niño sepa diferenciar, ¿ya? Las distintas partes de su cuerpo. Después, cuando van creciendo, evidentemente, ya la sexualidad no tiene este rol tan exploratorio desde la curiosidad de descubrir su propio cuerpo, sino que empieza a ser desde la exploración en la conexión con el propio placer, por ejemplo, en los prepúberes, ¿ya? Entonces, desde ahí, el mensaje en las distintas etapas, creo yo, que tiene que ver con que podamos nosotros ser capaces de identificar qué es lo relevante, ¿no? Que mi hijo, que mi hija sepa en esta etapa cuáles son las herramientas que yo también le quiero dar para que el día de mañana sepa cuidarse, pero también pueda disfrutar una sexualidad sin culpa, sin vergüenza, sin sentir que es algo indebido o inapropiado, ¿ya? Porque, claro, también tenemos evidentemente toda esta herencia cultural de la sexualidad como un pecado, o de la masturbación, más bien dicho, como un pecado. Entonces, la idea se trata justamente de no es obviar y que esto sea un tema tabú, sino que es darte las herramientas para que el día de mañana puedas decidir y puedas desenvolverte en espacios seguros sexualmente, afectivamente. Claro, con lo último que tú decías, claro, antiguamente a uno era como mal visto que, por ejemplo, que uno estuviera en su pieza viendo películas o series para adultos, o que tú estuvieras masturbándote. Era como mal visto. Bueno, de partida de los padres quizás te podían llegar a castigar, o si te pillaba, no sé, un amigo o una amiga, te hacían bullying toda la vida. Exacto, partiste a lavarte las manos. Entonces, claro, hemos ido como evolucionando también en ese sentido. Ya no es como, es casi prácticamente como normal, ya como que uno no anda escondido haciendo esas cosas. Sí, y hoy día también un poco tenéis más acceso a información sobre sexualidad que también es de fuentes más confiables. Ahora, evidentemente ahí uno tiene que ser criterioso porque acceso a la información tenemos y a veces hay lugares más engañosos y menos engañosos, por eso es importante entender que nuestros hijos lo van a hacer sí o sí, van a explorar porque es algo muy natural del ser humano. Entonces, lo importante es que más que negarles la posibilidad de acceder a ese conocimiento, es que nosotros tengamos un rol importante en cómo canalizar eso. Incluso cuando nosotros hablamos de los cuidadores, cuando hablamos de la familia, también es como, esto parte por casa. O sea, yo no puedo facilitar a una persona o orientarla o guiarla si yo, por ejemplo, no tengo mucho conocimiento sobre la sexualidad. ¿Ya? Muchas veces a las personas les complica hablar de sexualidad, pero porque no tienen tanto conocimiento respecto incluso de su propia sexualidad. Claro. Rocío, te quería invitar a una canción para poder amenizar esta conversación. ¿Te parece? Súper, vamos con eso entonces. Estamos conversando con Rocío Amaya. Ella es psicóloga, terapeuta familiar y de pareja, y también sexóloga, y justamente de sexualidad y discapacidad es el tema de hoy, y hemos conversado de una variedad de temas, por supuesto. Hemos pasado por una salud sexual, por los mitos, los paradigmas en torno a la sexualidad, y hemos podido también dar nuestros puntos de vista, muchas veces las barreras que nos encontramos las personas con discapacidad, y aquí también hemos visto que la sexualidad no es solo un tema para las personas que no tienen discapacidad, sino que es para todos. Todos vivimos la sexualidad y la vivimos de distintas maneras, y con nuestras propias adecuaciones y un poco también de limitación en algunos sentidos, pero vivimos una sexualidad igual que todos. Y Rocío, me gustaría que justamente de este impacto social, de
de la autoimagen, de la estima social que existe en torno a este tema, en torno a las personas con discapacidad. ¿Qué has visto tú en este ámbito? Sí, yo creo que acá llega hasta a un punto súper importante, Francisco, que es como un poco cuál es el efecto psicológico, el impacto que tiene el estigma social en la propia autoimagen, ¿ya? Sobre todo cuando lo hablamos justamente en una persona con discapacidad, ¿no? El hecho de que existan tantos mitos, tantos estigmas sociales, el mayor riesgo que puede tener es que la persona termine internalizando para sí misma esas creencias y que se termine creyendo el cuento. O sea, vale decir, de tanto escuchar que la sexualidad no es algo apropiado para mí, entonces no me siento merecedor o merecedora, no me siento apto o apta, ¿no? Y eso evidentemente nos puede generar distintos impactos a nivel psicológico. Lo primero, evidentemente, como impacto que destaca es los problemas de la salud mental, la ansiedad, la depresión que esto puede conllevar, por ejemplo, una baja autoestima, ¿no? Donde no me siento deseable, ¿ya? O que mi sexualidad no es válida, y eso también me puede poner en un escenario de riesgo, porque entonces me aferro a la primera persona que pase, ¿ya? Como un poco aceptando lo que venga, ¿no? Como desde el conformismo. Cuando nosotros tenemos una alta autoestima, también somos capaces de ver cuál es nuestro valor, de poder ser más selectivos respecto de quién dejamos entrar a nuestra vida, a nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí no es tan aceptar lo que venga, sino que es ver efectivamente que esa persona también merece estar conmigo, ¿no? El sentimiento de vergüenza también es otro, como yo creo que coletazo que puede derivar de esto, ¿no? Tenemos demasiados estereotipos que vienen, por ejemplo, del porno, donde tiene que estar esta chica así como curvilínea, atlética, con este hombre que básicamente es un semental, donde todo es súper heteronormado, ¿ya? Y donde las personas con discapacidad no siempre se van a sentir identificados, bueno, personas con discapacidad o sin discapacidad, pero donde no siempre nos podemos sentir identificados con estos estereotipos que también nos exige la sociedad, ¿no? O sentir esto como de que no calzamos, ¿no? Y esto puede evidentemente generar sentimientos de sentirte inadecuado o de sentirte avergonzado respecto de tu propia identidad sexual, ¿no? Y eso también puede desencadenar el que te sientas aislado social o románticamente por miedo al rechazo, ¿no? Como estar destinado a ser eternamente el amigo o la amiga, ¿ya? Pero no darme la oportunidad de poder aventurarme a una relación, a una intimidad, ni hablar de la sexualidad. Entonces eso te puede limitar las oportunidades para que tú establezcas estas relaciones, puedas explorar tu sexualidad contigo, con los otros, ¿no? Y eso también conlleva, yo creo que todos, como estos estereotipos, ya lo habíamos hablado, ¿no? Pero esta exclusión en el acceso a la educación, porque si no hay incorporado un enfoque inclusivo, ni tampoco la persona se siente apta como para poder acceder a ese tipo de conocimientos, lo que va a generar evidentemente es riesgos para nuestra salud sexual y falta de conocimiento que evidentemente va a impactar directo en nuestra capacidad de disfrute. Claro, y justamente ese estereotipo que tenemos, me acordé de justamente por qué también estamos conversando de este tema, porque con un amigo un día me decía, oye, ¿sabes qué? Vi en una página de estas páginas que existen. Así como un amigo me contó. Estoy como nervioso porque, bueno, agradezco que mi pareja que tenga discapacidad visual, así me alcanzo a correr si me lanza algo. Bueno, pero no te dejé engañar porque página por ahí que había un servicio de una chica que ofrecía servicio para personas con discapacidad. Entonces, a mí entre broma y broma me parecía muy entretenido, porque, o sea, era como, yo le decía, pero es que qué maravilloso, un servicio que antes nunca pensamos. Claro, entonces, entre broma y broma, ¿qué tan discapacitado tienes que ser?
que si tienes que ser o muy ciego o muy persona con discapacidad física. O sea, es que yo le decíamos co porque con nuestro humor negro, a eso me refiero. Pero claro. O sea, mira, yo siempre lo digo, mientras eso, no haya compromiso de conciencia o estamos en un estado persistente neurovegetativo, ya, evidentemente, por eso te digo, la palabra, el consentimiento no es menor, ¿ah? Pero claro, podemos darnos el permiso de explorar con nosotros y también de explorar con los otros. Yo siempre así como recomendación, cuando las personas así como me preguntan por dónde parto, ¿ya? Imagínate tú que a lo mejor yo estoy, no sé, pues súper desconectada de mi sexualidad, ¿por dónde parto? ¿Ya? Yo creo que el primer punto de partida somos nosotros mismos. Es como, yo siempre pregunto, ¿y cómo es la relación sexual contigo mismo? ¿Te dedicas tiempo? ¿Te has tocado? ¿Te has visto en el espejo? ¿Has visto las partes que te gustan, las partes que no te gustan? ¿Cómo estáis con eso? ¿Cómo estáis con la aceptación de tu propio cuerpo? Porque eso también es importante. A veces en las relaciones sexuales pareciera que no, pero si tú te sientes incómodo con algún aspecto de ti mismo, también eso te va a hacer desconectarte o llegar de una manera distinta al encuentro con el otro. sí, pasa mucho también. En algún momento de mi adolescencia me pasó de que yo decía, pucha, me afectó mucho mi parte emocional, que decía yo, pucha, tengo discapacidad visual y, pucha, ¿quién se va a fijar en mí? Y tenía algunos miedos en tema de que, claro, al tener discapacidad visual no podía tener pensaba yo que no iba a poder tener una vida sexual con nadie, que se me iba a venir. Oye, pero ya, ¿y qué te hizo como darle la vuelta a esto? A mí me genera mucha curiosidad, porque hay mucha gente que te puede estar escuchando y viendo, y claro, lograste en el fondo armar tus relaciones, tener tu vida sexual, armar tu familia. Es que claro, sí, luego de eso, bueno, yo todavía no termino de aceptar mi discapacidad, pero he ido conociendo personas en el camino y he encontrado las parejas que he tenido, más que tengan o no discapacidad, me he ido más por la parte, he seguido mi instinto y mis otras habilidades y me he ido más por la parte física que más por la parte emocional, más por ese lado, más por la ternura. Sí, porque también son Eso ha ido componentes cambiando. de la sexualidad, pues, ¿cachai? Claro. Exacto, exacto. Sí, yo creo que lo importante acá es como cada uno va encontrando su propio camino, pero lo importante yo creo que es como hacernos a nosotros mismos la propuesta de querer conocernos, de querer conectar y desde ahí también mostrarle al mundo lo que nosotros tenemos para entregar. Así es. Rocío, bueno, me gustaría que podamos ir finalizando esta conversación para poder liberarte. Sé que tienes ahí tus ocupaciones y me gustaría que nos hicieras ahí algunas recomendaciones sobre cómo apoyar una visión más inclusiva en el ámbito de la sexualidad y por supuesto que las personas con discapacidad puedan ahí vivir de buena manera la sexualidad. Sí, tal como yo lo decía, bueno, igual hemos ido dando como hartos tips entre medio de la conversación, pero si tuviéramos que englobar todo esto, yo creo que el primer punto de partida es empezar la conexión con nosotros mismos. Entender que hay una relación sexual que es primaria, que es la que es con nuestro propio cuerpo, con nuestras propias sensaciones, con nuestros propios límites, poder identificar los deseos, ir estableciendo en el fondo qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, para que de esa forma también podamos ser capaces de llevarlo a la relación con un otro. Entonces, dentro de esto también es importante la educación, ¿ya? No todo se basa en sexualidad solamente en las experiencias
que vamos teniendo en el hacer, sino que también a veces tenemos que informarnos, ¿ya? El vivir desinformados puede llevar muchas veces a sentirnos no merecedores, a perdernos, a restarnos de ciertas experiencias, y por lo tanto nos puede hacer sentir como que la sexualidad fuera algo secundario, algo irrelevante. Por lo tanto, yo creo que es como crucial fomentar la educación y que la persona también investigue, ¿no?, sobre la sexualidad para desafiar estos estigmas que hablábamos. Yo creo que también es como un poco ampliar la mirada de la sexualidad, entendiendo que la sexualidad también tiene un componente que es de conexión, que es de intimidad, que la sexualidad puede tener distintas caras, puede ser juguetona, puede ser erótica, puede ser más brusca, puede ser más suave, puede ser en el fondo más acelerada, más pausada, ¿no? Y es como ir también dándonos ese espacio para ir probando desde dónde nos sentimos más cómodos o cómodas, ¿no? Porque lo que hay que entender al final del día es que las personas con discapacidad, al igual que cualquier persona, lo que están buscando es la conexión, es el amor, es el soporte emocional en sus relaciones, y a través de la sexualidad, evidentemente, ese es un vehículo de cómo lo conseguimos, ¿no? Pero también yo creo que hay algo importante, ¿no? Cuando yo identifico que mi salud sexual, por ejemplo, no está en los mejores términos, que yo no me conozco mucho a mí misma, que yo me siento culpable o me siento avergonzada, cuando siento que estos sentimientos son muy intensos, son muy frecuentes, me limitan en mis relaciones como para poder sentirme cómoda conmigo mismo, también es importante a veces, conversar de esto, ¿no? Conversar a veces con un profesional de la salud, mental, pero específicamente estaba pensando en un sexólogo, ya que nos pueda ir orientando en este camino. Otras veces buscar personas también de confianza con las cuales poder ir resolviendo las dudas que también vayan surgiendo. Y desde ahí también estar abiertos a la diversidad de las experiencias. Traten en lo posible de no simplificar la sexualidad a una cosa, como yo les decía, de penetración y orgasmo. La sexualidad parte primero afuera de la cama, parte en la conversación, parte en el coqueteo, parte en la seducción, parte en esa complicidad que yo voy generando con el otro, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que va despertando nuestro deseo sexual, ¿ya? Ir identificando qué es lo que necesitamos, por ejemplo, pedirle a nuestra pareja. Y como siempre yo lo digo, el placer sexual es responsabilidad de cada uno en la pareja. No es responsabilidad de tu pareja satisfacerte. Tú tienes que ser capaz de primero saber cómo es que yo consigo esa satisfacción sexual y luego también ir pudiendo guiar a mi pareja para que me estimule como yo necesito y viceversa, ¿ya? Nadie nace sabiendo, sino que vamos convirtiéndonos en verdaderos maestros de la sexualidad, pero en la medida en que tenemos a una super pareja que también es muy generosa al momento de también mostrarnos cuál es el camino para poder conectar de mejor manera. Así es, y bueno, nos gustaría ahí también hacer un llamado a todas las educadores, a los profesionales de la salud, a que puedan ir capacitándose, estudiando, para poder ir derribando todos estos mitos, estos estereotipos, y por supuesto podamos tener una educación sexual con respeto, con empatía, y por supuesto las personas con discapacidad y podamos tener ese derecho a una sexualidad plena, integral y sin ningún miedo a que me lo van a negar. Así que bueno, queremos agradecer a Rocío por este tiempo, y hablando de educación también sexual, quiero también hacer una invitación a que puedan también unirse a los capítulos del programa Voces Sin Límite, porque ahí se está abordando también acerca de la concientización acerca del cáncer de mama. Así que también es un tema que tiene que ver mucho también con la sexualidad, con las personas con discapacidad, que quizás a lo mejor por ese mismo desconocimiento
pueden llegar también a esta enfermedad que tan complicado a veces nos tiene a las familias que viven en este territorio. Y quiero también, Rocío, si me lo permites, que nos puedas dar tus redes sociales, que nos cuentes dónde podemos ir a alguna sesión ahí, porque ya como nos alargamos bastante, que está muy bueno el tema, así que puedo ir a charlar por allá. Exacto. No, mira, para todas las... Yo tengo justamente un sitio en Instagram, ¿ya? Y me pueden seguir en Rocío Amaya, todo junto, Rocío Amaya, _terapia y sexualidad, ¿ya? Amaya con Y, ¿ya? Y con M. Entonces, Rocío Amaya, _terapia y sexualidad, ahí ustedes me pueden seguir. Yo constantemente estoy subiendo información respecto de sexualidad, respecto de pareja, ¿no? Y de salud mental en general. Y eso también es un vehículo donde me pueden escribir directamente por el chat, pero también yo trabajo en un centro de sexualidad, que es el Centro de la Persona, la Pareja y la Sexualidad, CEPAS, ¿ya? Y si ustedes quieren pedir una horita, es tan fácil como ingresar a www.cepas.cl. CEPAS es con 2 P, CEPPAS. CEPAS. Súper. No se vaya a confundir con las otras cepas, por favor. Exactamente. Así que bueno, ahí vamos a agendarnos para ir a charlar un ratito más. Y desde ya te agradecemos por tu tiempo, por habernos acompañado acá en el programa Hablemos de Inclusión y poder aprender de ti. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Francisco, de verdad, por este espacio, porque de verdad se agradece el poder compartir una mirada distinta sobre la sexualidad, poder contribuir con este granito de arena que generemos más conciencia, ¿no? Que eso también lo hablábamos fuera de cámara. Y nada, todas las dudas, las preguntas que también puedan ir surgiendo, ahí quedo más que disponible, así que síganme ahí en la página del Instagram, que voy a estar feliz de leerlos y leerlas. Así es. Bueno, y sigamos ahí rompiendo barreras en torno a la sexualidad en personas con discapacidad. Nosotros nos encontramos en un próximo episodio acá en Radio Generación Inclusiva. Que estén todos muy bien. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos. Gracias, chao.